Bueno, hoy como ya se esperaba, primero fue la asamblea de miembros y asociados del Consejo Coordinador Empresarial. Como era de esperarse, como se lo dije hace muchísimo tiempo, Francisco Cervantes fue nombrado nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. De entrada, déjeme decirle, es el hombre de los dos candidatos que tenía las mejores facultades, que tenía las mayores posibilidades. Y no es por, como dicen algunos, es que es más cercano a López Obrador. Debemos entender que cada quien debe hacer la parte que le corresponde, la parte que le toca. Un grupo de iniciativa privada debe representar principalmente, primordialmente, casi diría yo, únicamente, los intereses del grupo empresarial. Un sindicato debe defender los intereses del sindicato. Casi única, casi exclusiva, casi puramente los intereses del sindicato. Los periodistas debemos dedicarnos a defender el interés máximo del periodismo, que es hablar con la verdad desde nuestro punto de vista. Y en ese sentido, había dos candidatos. Bosco de la Vega, que no sé qué podríamos decir de él. A mí no me parece, nunca me ha parecido un buen líder de iniciativa privada, pero allá los del Consejo Nacional Agropecuario. Y Francisco Cervantes, quien finalmente hoy fue nombrado. Y déjeme decirle, yo creo que es un nombramiento correcto, es un nombramiento adecuado y es un nombramiento que le va a hacer mucho bien a la iniciativa privada. Y tengo en la línea justamente a Francisco Paco Cervantes, nuevo presidente del CCE. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Querido David, muy bien, gracias a Dios. Te saludo con afecto a ti y al auditorio. ¿Qué es lo que vas a hacer como presidente del CCE? Que ha sido una carrera larga en tu vida buscar esa posición. ¿Para qué quieres ser? ¿Para qué llegaste a ser presidente del CCE? Tengo un amor por México tremendo y quiero trabajar. Tú lo sabes, me gusta trabajar por la industria, trabajar por México, por los empresarios. Y esto es una prueba. Es una prueba, un reto para mí. Y si me permites, déjame de una vez decirte 5 ejes que traigo, que además son transversales y además que engranan con la agenda que vamos a construir con los 14 organismos. Por favor. ¿Eh? Eh, Siempre, el lo que punto, siempre me gusta de platicar contigo es que tú te entrevistas solo. Eres el mejor tipo de entrevistado, el que se entrevista solo. muchas gracias. Oye, quiero, ahí puse en la mesa hoy el tema de reactivación económica. El punto número 2 es el tema de pymes. El número 3 es el tema de TEMEC, el comercio exterior para México, y sobre todo que combinan mucho los 3 puntos con el comercio internacional, con las pymes y el tema de reactivación económica. El TEMEC es una herramienta muy importante. El otro tema importante que hace crecer todas las naciones es infraestructura, que es lo que más ramas de la industria mueve. Y el punto más importante, el tema de inclusión, el tema social y de mujeres. El tema Oye, de inclusión vamos a trabajar mucho en ese tema, ¿eh? Y el sexto punto es diálogo con el gobierno, acuerdos, tener un diálogo permanente. Y con el gobierno, con los 3 niveles de gobierno, con el legislativo y con el judicial. a ver, vámonos hacia el primer punto y hacia el punto de la inclusión. Desde 2015 México ha tenido una caída en la inversión. Ha tenido una fuerte caída en la inversión y yo creo que esto cruza casi por todos lo que señalaste como tus ejes. ¿Qué hacer para reactivar? Porque eso de decir simplemente es que queremos mejores condiciones, las condiciones perfectas. Cualquiera persona que haya vivido más de 6 minutos en la Tierra sabe que no existen las condiciones perfectas. Ya te marcó. Fíjate que México sí, como dice, la inversión, el crecimiento ha estado en una media
lo hemos tenido muy bajo. Pero déjame decirte algo, México sí crece la parte norte y noreste, hay estados que crecen hasta el 6% y más. ¿Dónde es donde decrece? En la parte sur-sureste, esa parte de México que se quedó rezagada. Tú sabes que hicimos el Pacto Oaxaca, y se llama Pacto Oaxaca porque lo hicimos ahí, pero con los 9 gobernadores que conforman el sur-sureste se firmó un compromiso con el presidente, cuando iba entrando, y con 2,000 empresarios tomadores de decisión. Y ese compromiso habla de infraestructura, habla de infraestructura también en gas natural, en fibra óptica, en poner la plataforma, en poner las condiciones para que las inversiones lleguen. Es cierto, nos llega la pandemia no la esperábamos y ahí retrocedimos mucho, pero para hacer un México con las fortalezas que tiene, seguimos con un tema de macroeconomía que está controlada, un tipo de cambio que está controlado, y tenemos algunas fortalezas. Tenemos México tiene 40, déjame explicarlo de una manera que se pueda digerir. México tiene 40 productos que están en el top 30, y ni China ni Estados Unidos los tiene, empezando por el tequila, empezando porque México es el cuarto lugar en tequila, primer lugar, cerveza, primer lugar, en automotriz, cuarto lugar, en aeronáutica, 9º lugar, sin tener marcas de coche ni de aviones, en oro número 10, en plata número 1, y en fin, tenemos 40 productos, commodities, que ningún país del mundo los tiene. Esas fortalezas, ¿cómo las convertimos en oportunidades? Hoy con la pandemia también hay oportunidades, que esas debilidades que se mostraron en la pandemia las podemos aprovechar como oportunidades. Hoy la sustitución de productos que vienen de Asia, los podemos hacer. Ya ves, ahorita esta inflación que tenemos, la proveeduría ha bajado un 30%, y eso ha hecho que la demanda no tengamos la capacidad de producción. En el tema automotriz, los chips, los microcomponentes y en electrodomésticos, hay líneas de producción paradas por esta parte. Entonces, a la hora que sustituyamos este tipo de piezas con el talento que tiene México, nos puede convenir mucho para levantar producciones, y sobre todo con un socio comercial como Estados Unidos, y que ocupamos el lugar número 1, podemos salir, no rápidamente, pero podemos empezar a salir adelante, y empezamos a tener un crecimiento muy importante. Y perdón que te haya dado varios flashazos desde el sur-sureste hasta Asia y todo, pero creo que hay fortalezas que debemos de aprovechar, y esto lo tenemos contemplado en el punto 1 de reactivación económica. Oye, ahora, ¿cómo debe ser la relación con el gobierno? Porque hay algunos que creen que debe ser, iba a decir a madrazos, pero no, debe ser ríspida, y otros que creen más en la colaboración. ¿Tú qué enfoque planteas para el CCE? Mira, debe ser un diálogo respetuoso, firme. Te puedo platicar así rápido las experiencias. Acuérdate el problema que tuvimos en ductos marinos. Uh-huh. Y llegamos a un acuerdo. Y ahí la CONCAMIN, con el Consejo Mexicano y con el Consejo Coordinador Empresarial, pudimos lograr un acuerdo. Luego, en el tema de subcontratación, cuando ya se había mandado la iniciativa a desaparecer, hablamos con el presidente y tuvimos ahí algunos meses en mesas de negociación y logramos rescatarla. Es cierto, está limitada, pero se rescató. Pero lo más importante de esto, que el trabajador ganó, porque hay más inscripciones a raíz de este cambio de su contratación, hay más incorporación al Seguro Social. O sea, hay más trabajadores con seguridad social. O sea, hemos ido negociando cosas importantes. Los salarios mínimos. A la hora que ganan más, aunque es un referente, no es un tema que hoy se tome como una ganancia para los trabajadores, pero sí es un referente, porque pues, en la industria se paga hasta 5 veces, en los mínimos son 5 veces más que el salario mínimo, pero es un referente importante que entre más gane un trabajador, más consume, y en la cadena de productividad nos ayuda, tiene más poder de consumo, más poder de compra y más poder, para nosotros, más poder de producción, ¿no? Entonces, hemos ido negociando muchos puntos que han servido gracias al diálogo, y hasta ahorita en la confrontación pues no he visto que se haya ganado ni un punto. Yo creo que en la confrontación nada más ganan
los que vivimos del escándalo, ¿no? O sea, que no es lo mejor para México. ¿Cuál es la posición, cuál va a ser la posición del CCE en torno a la reforma eléctrica? ¿Seguirán como venían pensando o habrá ajustes? Mira, nosotros estamos haciendo votos porque haya ajustes. Estamos, ya ves, se cerró el Parlamento abierto, una participación muy importante de la iniciativa privada, también de otros sectores. Estamos esperando las conclusiones para que partiendo de ahí tomemos una posición y que establezcamos un diálogo de qué sería lo mejor para México. Aquí estamos viendo, según lo que salga en las conclusiones, qué es lo mejor para México, qué es lo mejor para la CFE y qué es lo mejor para la competitividad, tomando en cuenta que tenemos un tratado de libre comercio con diferentes capítulos y que nos lleve hacia donde gira el mundo con energías limpias y competitivas, ¿no? Nosotros ¿Tú no sí nos ves, tú oponemos, sí pero ves espacio para que no se haga la reforma constitucional, sino para que se hagan ajustes en las leyes secundarias, como todos estos éxitos de negociación que mencionabas antes? pues mira, hago votos. Hoy es mi primer día, voy a meterme a estudiar bien esto. Ya pedí una mesa más profunda de análisis de esto con los expertos para que también nosotros sobre la conclusión que salga podamos tener una posición y pedirle al presidente y a los involucrados que podamos platicar y tener un diálogo y una negociación en esto y que sea lo mejor para México. Estimado Francisco, te agradezco mucho y te felicito porque desde semanas antes, quizás desde hace más tiempo, ya venía diciendo yo que tú eras el perfil adecuado. Qué bueno que los miembros del CCE estuvieron de acuerdo con el padre del análisis superior. No, muchas gracias David, te agradezco mucho, además tus notas y todo, y a Hombre, no tienes nada. Agradeceme cuando mienta para favorecerte. no, no, Te mando un abrazo con cariño. muchas gracias David, igualmente, muchas gracias, hasta luego.